Estos son 50 datos curiosos que no sabías. Esto es Cognitivo TV. El surrealismo, conocido por sus imágenes oníricas y escenas ilógicas, no nació primero en los lienzos, sino en las páginas de la literatura. En 1924, el poeta y ensayista francés André Breton publicó el Manifiesto Surrealista, donde definió este movimiento como una forma de liberar el pensamiento de las restricciones racionales y explorar el inconsciente. Influenciado por Freud y los avances del psicoanálisis, Breton propuso que el arte debía surgir directamente de los sueños, las emociones reprimidas y la escritura automática. Esta corriente rompía con las normas establecidas, desafiando la lógica y la moral tradicional. Solo después de asentarse en la palabra escrita, el surrealismo encontró su camino hacia la pintura, con artistas como Salvador Dalí y René Magritte, quienes trasladaron esa visión del subconsciente al lienzo. Así, antes de volverse visual, el surrealismo fue un grito literario de libertad mental. Aunque muchos piensan en Los girasoles como una obra única, Vincent van Gogh en realidad pintó varias versiones de este famoso motivo. Entre 1888 y 1889 creó al menos 7 cuadros diferentes centrados en girasoles, variando la composición, el número de flores y los tonos utilizados. Algunas versiones muestran los girasoles en jarrones, mientras que otras los retratan más marchitos o en distintas fases de vida. Van Gogh consideraba estos cuadros un símbolo de gratitud y amistad, y los pintó con la intención de decorar la habitación de su amigo Paul Gauguin en la famosa Casa Amarilla de Arles. La serie también representa su intento de dominar el uso del amarillo, un color que él veía lleno de energía y espiritualidad. Así, más que una sola pintura, los girasoles son una declaración persistente de belleza en la repetición. Dante Alighieri, en su monumental obra La Divina Comedia, transformó para siempre la forma en que el mundo imaginaba el infierno. En la primera parte del poema, titulada Infierno, describió un inframundo dividido en 9 círculos concéntricos, cada uno reservado para un tipo específico de pecado y castigo. Esta estructura no solo organizaba el dolor eterno con una lógica implacable, sino que también ofrecía una visión moral del universo, donde cada castigo reflejaba simbólicamente el pecado cometido. Inspirado por la teología medieval, la filosofía clásica y su propia imaginación poética, Dante creó una geografía infernal tan vívida que ha influido en el arte, la literatura, el cine y la cultura popular durante siglos. Desde ilustraciones renacentistas hasta películas modernas, la visión dantesca del infierno sigue siendo una de las más poderosas y persistentes representaciones del castigo eterno. Una de las confusiones más comunes en la literatura es llamar Frankenstein al monstruo, cuando en realidad ese nombre pertenece al científico que lo creó. En la novela Frankenstein, o El moderno Prometeo, escrita por Mary Shelley en 1818, el verdadero Frankenstein es Victor, un joven obsesionado con los secretos de la vida y la muerte. Su experimento da origen a un ser sin nombre, al que la autora se refiere simplemente como la criatura o el demonio, según el contexto. Esta falta de nombre humano refuerza su condición de excluido y refleja el rechazo que sufre desde el primer momento de su existencia. A pesar de su apariencia aterradora, la criatura posee una sensibilidad profunda y un deseo desesperado de pertenecer. Irónicamente, es Victor quien actúa de forma monstruosa al negarle afecto y responsabilidad. Así, Shelley nos invita a reflexionar sobre quién es el verdadero monstruo de la historia. Aunque parezca increíble, las hormigas no duermen como los humanos, pero eso no significa que estén activas todo el tiempo. Estos insectos tienen ciclos de descanso que se asemejan al sueño, aunque de forma muy distinta. En lugar de dormir largas horas seguidas, las hormigas toman múltiples siestas cortas a lo largo del día. Por ejemplo, algunas especies pueden descansar durante solo unos minutos cada vez, sumando decenas o incluso cientos de estos periodos diarios. Durante estos momentos de inactividad, su cuerpo se relaja y su ritmo metabólico disminuye, lo que les permite recuperar energía. Este patrón fragmentado les permite mantenerse alertas y operativas en sus colonias, donde el trabajo nunca se detiene por completo. Así, aunque no duerman como nosotros, las hormigas saben cómo equilibrar la actividad con el descanso. Los camarones mantis,
criaturas marinas de colores vibrantes y apariencia exótica, poseen una de las armas más impresionantes del reino animal. Sus patas delanteras, parecidas a garfios o martillos según la especie, pueden moverse a una velocidad tan increíble, hasta 80 km por hora en milisegundos, que generan una onda de choque en el agua. Este movimiento es tan rápido y poderoso que literalmente hace hervir el agua a su alrededor, un fenómeno llamado cavitación. En este proceso, la presión baja bruscamente, formando burbujas que colapsan con fuerza explosiva, liberando calor, luz e incluso un sonido intenso. Lo más asombroso es que esta onda puede aturdir o matar a la presa, incluso si el golpe no la alcanza directamente. Con este mecanismo, el camarón mantis puede romper conchas de moluscos, caparazones e incluso cristal de acuario. Las nutrias marinas, además de ser increíblemente adorables, tienen un ingenioso método para mantenerse a salvo mientras duermen en el agua. Como pasan la mayor parte de su vida flotando en el océano, corren el riesgo de ser arrastradas por las corrientes marinas mientras descansan. Para evitarlo, se envuelven con algas marinas, formando una especie de ancla natural que las mantiene en su lugar. Este comportamiento no solo demuestra su inteligencia, sino también su instinto de supervivencia. A veces, incluso se toman de las patas entre ellas para no separarse, creando grupos conocidos como balsas que flotan juntas mientras duermen. Este hábito tierno y práctico les permite dormir tranquilas sin ser arrastradas mar adentro. En un entorno tan vasto e impredecible como el océano, las nutrias han encontrado una solución simple, pero efectiva, para dormir sin preocupaciones. Los elefantes, conocidos por su gran tamaño y memoria prodigiosa, también destacan por su notable inteligencia. Uno de los signos más impresionantes de esta capacidad es su habilidad para reconocerse a sí mismos en un espejo, algo que muy pocos animales logran. Esta prueba, conocida como el test del espejo, consiste en marcar al animal en un lugar de su cuerpo que solo puede ver mediante un reflejo. Si intenta tocar o investigar la marca en su propio cuerpo, se considera que tiene conciencia de sí mismo. Los elefantes han pasado esta prueba, mostrando comportamientos como examinarse con la trompa o mover su cuerpo para observar mejor la marca. Este tipo de autoconciencia es compartido solo por especies como los delfines, algunos primates y ciertas aves. Reconocerse en un espejo no es un simple acto físico, sino una ventana a una mente compleja y emocional. Sin duda, los elefantes son un recordatorio de que la inteligencia adopta muchas formas y no siempre necesariamente significa humanidad. El monte Everest, la montaña más alta del mundo, no es una estructura estática como podría pensarse. Gracias al movimiento constante de las placas tectónicas, en particular la colisión entre la placa india y la placa euroasiática, el Everest sigue elevándose a razón de aproximadamente 4 milímetros por año. Este fenómeno geológico ocurre porque la placa india se sigue deslizando debajo de la euroasiática, empujando la corteza terrestre hacia arriba y formando la majestuosa cadena del Himalaya. Aunque el crecimiento es imperceptible a simple vista, a lo largo de los siglos se acumula y transforma el paisaje. Irónicamente, al mismo tiempo que crece, la erosión causada por el viento, la nieve y el hielo desgasta lentamente sus laderas. Así, el Everest es un coloso en movimiento, un testimonio vivo del poder interno de nuestro planeta. Venus es un planeta que desafía muchas expectativas. Y una de sus características más sorprendentes es su rotación retrógrada, es decir, gira en sentido horario si lo observamos desde arriba de su polo norte, a diferencia de la mayoría de los planetas del sistema solar que giran en sentido contrario. Este movimiento inusual hace que en Venus el Sol salga por el oeste y se ponga por el este, justo al revés de lo que experimentamos en la Tierra. Además, la rotación de Venus es extremadamente lenta. Un día venusiano dura más que su propio año, tomando alrededor de 243 días terrestres para completar una vuelta sobre su eje. Los científicos creen que esta rotación peculiar podría haber sido causada por fuertes colisiones en su pasado o por fuerzas gravitacionales con el Sol y otros planetas. Este giro único hace de Venus un planeta realmente fascinante y distinto dentro de nuestro sistema solar. El tigre de Bengala es uno de los grandes felinos más impresionantes, no solo por su tamaño y belleza, sino también por la potencia de su rugido.
Este sonido feroz puede alcanzar volúmenes tan altos que se escucha hasta a 3 kilómetros de distancia en la selva. El rugido del tigre sirve para varias funciones: marcar territorio, advertir a otros depredadores y comunicarse con miembros de su propia especie. Gracias a unas cuerdas vocales especialmente desarrolladas y a una laringe grande y flexible, el tigre puede emitir sonidos profundos y resonantes que viajan a través de la densa vegetación. Este potente rugido no solo impresiona a sus presas, sino que también refuerza su reputación como uno de los depredadores más temidos de Asia. En la naturaleza, el rugido es una herramienta vital para la supervivencia y la dominancia del tigre de Bengala. Contrario a la creencia popular, los peces dorados no tienen una memoria de solo 3 segundos. Estudios científicos han demostrado que su capacidad de memoria puede durar hasta 5 meses o incluso más. Estos pequeños nadadores son capaces de aprender y recordar rutinas, reconocer a sus cuidadores y asociar ciertos estímulos con recompensas, como la hora de la comida. Por ejemplo, pueden ser entrenados para realizar trucos simples o responder a señales visuales y auditivas. Esta habilidad les permite adaptarse mejor a su entorno y sobrevivir, algo que antes se subestimaba. Así, el mito del pez dorado con memoria corta es solo eso, un mito. En realidad, estos peces poseen una inteligencia sorprendente para su tamaño y cerebro. Los cangrejos tienen una habilidad asombrosa para recuperarse de heridas que para otros animales serían graves. Pueden regenerar sus pinzas y las pierden. Cuando un cangrejo pierde una pinza, ya sea en una pelea, para escapar de un depredador o por accidente, su cuerpo inicia un proceso de regeneración que puede tomar varias semanas o incluso meses. Durante este tiempo, una nueva pinza comienza a crecer desde la base, inicialmente pequeña y débil, pero que con cada muda se va haciendo más grande y funcional. Esta capacidad no solo les ayuda a mantener sus herramientas de defensa y alimentación, sino que también es vital para su supervivencia en un entorno donde las amenazas son constantes. La regeneración es un claro ejemplo de cómo la naturaleza equipa a los animales con mecanismos para adaptarse y recuperarse frente a la adversidad. La huella de un oso polar es una verdadera señal de su imponente presencia en el Ártico. Puede llegar a medir hasta 30 centímetros de ancho, lo que refleja el gran tamaño y fuerza de este magnífico depredador. Estas enormes patas están adaptadas para caminar sobre el hielo y la nieve sin hundirse, gracias a su gran superficie que distribuye el peso del animal. Además, están cubiertas de pelo para protegerse del frío extremo y cuentan con garras afiladas que les permiten atrapar presas y desplazarse con seguridad sobre superficies resbaladizas. Las huellas de los osos polares no solo son útiles para los científicos que estudian su comportamiento, sino que también son una poderosa imagen del reino salvaje y de la fragilidad de los ecosistemas polares. Cerebro humano, aunque representa solo alrededor del 2% del peso total del cuerpo, es un órgano increíblemente activo que consume aproximadamente el 20% del oxígeno que inhalamos. Esta alta demanda se debe a que las neuronas requieren un suministro constante de oxígeno para funcionar correctamente y mantener procesos vitales como la transmisión de impulsos eléctricos, la producción de energía y la reparación celular. Sin este oxígeno, el cerebro comenzaría a sufrir daños en cuestión de minutos, lo que explica por qué la respiración es tan crucial para nuestra supervivencia. Además, este consumo elevado refleja la complejidad y la actividad constante de nuestras funciones cognitivas, desde pensar y aprender hasta controlar movimientos y emociones. Así, cada respiración alimenta el motor principal de nuestra conciencia y vida. El caracol terrestre más grande del mundo es la especie Achatina achatina, también conocida como caracol gigante africano, y puede alcanzar tamaños impresionantes de hasta 30 centímetros de largo. Su concha alargada y robusta le sirve como protección frente a depredadores y condiciones ambientales adversas. Originario de África Occidental, este caracol ha conquistado también otros territorios debido a su alta capacidad reproductiva y adaptación. Aunque su apariencia pueda parecer inofensiva, estos caracoles son considerados plagas agrícolas porque se alimentan de una gran variedad de plantas, causando daños significativos en cultivos. Su tamaño y longevidad
que puede superar los 5 años, lo convierten en una especie fascinante dentro del mundo de los moluscos. Los camaleones son famosos por su capacidad de cambiar de color, pero este fenómeno no se limita solo a camuflarse en su entorno. De hecho, una de las funciones principales de este cambio es ayudarles a regular su temperatura corporal. Cuando necesitan calentarse, adoptan colores más oscuros que absorben más luz solar y calor. Por el contrario, para refrescarse, sus pieles se vuelven más claras o brillantes, reflejando la luz y reduciendo el calor absorbido. Este mecanismo es posible gracias a células especiales llamadas iridóforas, que alteran la forma en que la luz se refleja en su piel. Además, el cambio de color también cumple funciones sociales, como mostrar estados de ánimo, intimidar a rivales o atraer parejas. Así, el camaleón usa su paleta de colores como una herramienta vital para sobrevivir y comunicarse. La Luna está cubierta por miles de cráteres de diferentes tamaños, mucho más que la Tierra, y la razón principal está en la falta de atmósfera lunar. A diferencia de nuestro planeta, la Luna no cuenta con una capa de aire que pueda quemar o desviar los meteoritos y otros objetos que chocan contra su superficie. En la Tierra, muchos de estos fragmentos se queman al entrar en contacto con la atmósfera, causando las famosas estrellas fugaces o incluso desintegrándose antes de llegar al suelo. Además, la actividad geológica de la Tierra, como la erosión, el viento, el agua y el movimiento tectónico, borra o modifica muchos cráteres con el tiempo. En cambio, la Luna, con su ambiente árido y sin atmósfera, conserva intactos estos impactos por millones de años, ofreciendo un registro casi perfecto de la historia del sistema solar. El avestruz, el ave más grande del mundo, también destaca por poner los huevos más grandes del reino animal. Sus huevos pueden llegar a pesar hasta 1.5 kilogramos, lo que equivale al tamaño de una pelota pequeña. Estas impresionantes piezas no solo son grandes, sino que también tienen una cáscara muy dura y resistente, capaz de soportar el peso de un adulto sin romperse. A pesar de su tamaño, el embrión dentro del huevo es relativamente pequeño al inicio, pero se desarrolla durante aproximadamente 42 días hasta la eclosión. Los nidos de avestruz suelen ser grandes y colectivos, donde varias hembras depositan sus huevos juntos, aumentando la protección frente a depredadores. Estos huevos han sido valorados por humanos no solo como alimento, sino también como objetos artísticos en muchas culturas. Las abejas poseen un sistema visual fascinante que incluye 5 ojos en total, una adaptación perfecta para su compleja vida diaria. Frente a ellas, tienen 2 ojos compuestos grandes, formados por miles de pequeñas lentes, que les permiten detectar movimientos, colores y detalles con gran precisión. Además, en la parte superior de su cabeza cuentan con 3 ojos simples, llamados ocelos, que no forman imágenes pero son muy sensibles a la luz y les ayudan a orientarse, especialmente para mantener el equilibrio y detectar cambios en la intensidad lumínica. Esta combinación de ojos compuestos y ocelos les permite volar con habilidad, navegar entre flores y regresar a la colmena con una precisión asombrosa. Así, las abejas cuentan con una visión multifacética que es clave para su supervivencia y la polinización de plantas. La tortuga gigante de Galápagos es uno de los animales más longevos del planeta, con una expectativa de vida que puede superar los 150 años. Estas impresionantes criaturas se caracterizan por su enorme tamaño y su caparazón resistente, que les ha permitido sobrevivir en un ambiente único y a menudo desafiante. Su metabolismo lento y su estilo de vida pausado contribuyen a esta longevidad excepcional, además de una baja tasa de depredación en su hábitat natural. Durante su extensa vida, las tortugas pueden adaptarse a cambios en el ecosistema, y aunque su reproducción es lenta, juegan un papel fundamental en la conservación de la flora local al dispersar semillas. Son un símbolo vivo de la biodiversidad y la evolución, y su protección es clave para preservar el equilibrio de las Islas Galápagos. El verdadero nombre de Pablo Neruda era Neftalí Reyes, pero decidió adoptar un seudónimo que lo acompañaría para siempre en la historia de la poesía. Eligió el apellido Neruda, en honor al poeta checo Jan Neruda, cuya obra admiraba profundamente. Este cambio no solo le permitió construir una identidad literaria propia,
sino también distanciarse de su vida personal mientras exploraba temas universales a través de sus versos. Bajo el nombre de Pablo Neruda, se convirtió en uno de los poetas más influyentes del siglo XX, reconocido por su compromiso político y la belleza de su lenguaje. Su obra abarca desde poemas apasionados de amor hasta textos comprometidos con la justicia social, consolidando un legado que trasciende fronteras y generaciones. Así, Neftalí Reyes encontró en Pablo Neruda una voz que resonaría en el mundo entero. Aunque hoy Vincent Van Gogh es considerado uno de los artistas más importantes de la historia, durante su vida tuvo muy poco éxito comercial. De hecho, se sabe que solo vendió un cuadro, El Viñedo Rojo. Esta obra fue comprada por una amiga suya, la pintora francesa Anna Bock, por la suma de 400 francos, una cantidad modesta para la calidad y el talento que mostraba su arte. Van Gogh vivió en la pobreza y luchó con problemas de salud mental, lo que dificultó que su trabajo fuera reconocido en su tiempo. Fue solo después de su muerte cuando su estilo único y emocional comenzó a valorarse, convirtiéndolo en una figura icónica del postimpresionismo. La historia de El Viñedo Rojo es un recordatorio de que el verdadero valor del arte a veces solo se reconoce mucho tiempo después. Albert Einstein, uno de los genios más reconocidos de la historia, tuvo un comienzo sorprendentemente lento en el habla. No comenzó a hablar con fluidez hasta cerca de los 7 años, lo que preocupó mucho a sus padres, quienes temían que tuviera algún problema de aprendizaje o desarrollo. Esta demora hizo que algunos incluso dudaran de sus capacidades intelectuales durante su infancia. Sin embargo, lejos de ser un signo de dificultad, esta fase lenta en el lenguaje fue solo un paso en su desarrollo. Con el tiempo, Einstein mostró una mente brillante y una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba, especialmente en las ciencias y las matemáticas. Su caso es un ejemplo de cómo el progreso temprano en ciertas habilidades no siempre refleja el potencial real que una persona puede alcanzar. Durante la Guerra Anglo-Boer a principios del siglo XX, Winston Churchill protagonizó una hazaña que marcaría su leyenda. Capturado y encarcelado por las fuerzas Boers en Sudáfrica, Churchill logró escapar de la prisión en una arriesgada maniobra. Pero su valentía no terminó ahí. Tras fugarse, emprendió un arduo viaje a pie y a caballo que abarcó aproximadamente 480 kilómetros a través de territorio hostil y desconocido. Durante días, evitó patrullas y enfrentó duras condiciones naturales, demostrando una tenacidad y determinación fuera de lo común. Finalmente, logró llegar a la libertad y regresar con el ejército británico, ganando gran notoriedad y cimentando su reputación como un líder audaz incluso antes de alcanzar la fama política. Esta aventura es solo un capítulo en la vida de uno de los personajes más influyentes del siglo XX. La reina Victoria de Inglaterra no sufría hemofilia, pero sí fue portadora de esta enfermedad genética, lo que tuvo un impacto profundo en la historia de varias casas reales europeas. La hemofilia es un trastorno que afecta la capacidad de la sangre para coagularse, provocando hemorragias prolongadas ante heridas o cirugías. Como portadora, Victoria no padecía síntomas, pero transmitió al gen defectuoso a algunos de sus hijos y nietos, quienes sí desarrollaron la enfermedad. A través de matrimonios estratégicos, la hemofilia se dispersó entre las familias reales de Rusia, España y Alemania, causando complicaciones médicas graves, como en el caso del hijo del zar Nicolás II, Alexei. Esta difusión involuntaria mostró cómo la genética puede influir en la historia política y personal de los linajes más poderosos, uniendo ciencia y destino en un mismo relato. Durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos llevaron a cabo una de las operaciones de engaño más ingeniosas y sorprendentes de la historia, la Operación Mincemeat. Para despistar a los alemanes sobre sus planes de invasión en el Mediterráneo, usaron el cuerpo de un hombre fallecido, al que le colocaron documentos falsos que contenían información estratégica. Este cadáver, vestido como un oficial de inteligencia británico, fue dejado a la deriva en las costas de España, con la esperanza de que cayera en manos enemigas. Los documentos hicieron creer a los alemanes que la verdadera invasión sería en Grecia y Cerdeña, desviando así sus fuerzas y facilitando el desembarco aliado en Sicilia. La operación fue un éxito total y es un ejemplo brillante de creatividad militar y espionaje, donde la muerte se convirtió en un arma secreta.
Antes de convertirse en el dictador que marcó la historia del siglo XX, el alemán bigotudo aspiraba a ser artista. En su juventud, intentó ingresar a la Academia de Bellas Artes de Viena, donde presentaba dibujos y pinturas, principalmente de edificios y paisajes. Sin embargo, fue rechazado no una, sino 2 veces, ya que los evaluadores consideraron que sus habilidades artísticas no cumplían con los estándares requeridos, especialmente en la pintura de figuras humanas. Estas negativas frustraron su sueño de ser pintor, y lo dejaron sin un rumbo claro durante varios años. Con el tiempo, esta decepción fue uno de los factores que lo llevó a involucrarse en la política y eventualmente a convertirse en líder del Partido Nacional Socialista Alemán. La historia muestra cómo un rechazo en un campo puede cambiar radicalmente el destino de una persona y del mundo. Isaac Newton, además de ser uno de los científicos más influyentes de la historia, también es conocido por su ingenio y curiosidad en aspectos cotidianos. Se dice que durante su tiempo en la Universidad de Cambridge inventó una puerta especial para gatos. Esta pequeña puerta permitía que los felinos entraran y salieran de una habitación sin interrumpir sus experimentos o estudios. Aunque esta anécdota puede parecer simple, refleja la mente creativa y práctica de Newton, siempre buscando soluciones innovadoras incluso para problemas pequeños. Más allá de sus descubrimientos en física y matemáticas, esta puerta para gatos es un ejemplo curioso de cómo la genialidad puede manifestarse en detalles inesperados. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, ocurrió un hecho trágico y poco conocido relacionado con el fútbol. En un campo de prisioneros de guerra se organizó un partido entre los prisioneros y soldados alemanes. A pesar de las difíciles condiciones y la tensión del momento, los prisioneros lograron vencer a los soldados en el juego. Sin embargo, la derrota no fue bien recibida por las autoridades alemanas, quienes, furiosas por la humillación, tomaron represalias extremas y ejecutaron a varios de los jugadores prisioneros. Este episodio refleja la dureza y brutalidad del régimen en la antigua Alemania, donde hasta un simple partido de fútbol podía convertirse en una cuestión de vida o muerte. Una historia sombría que muestra cómo el deporte y la guerra se entrelazaron en circunstancias trágicas. Los Andes forman la cadena montañosa más larga del mundo, extendiéndose a lo largo de aproximadamente 7.000 kilómetros por la costa occidental de América del Sur. Esta impresionante cordillera atraviesa 7 países: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, y es hogar de una gran diversidad de ecosistemas, desde desiertos hasta glaciares. Los Andes no solo son un majestuoso paisaje, sino que también tienen una enorme importancia geológica, ya que se formaron por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Además, albergan algunos de los picos más altos del hemisferio occidental, como el Aconcagua, que alcanza casi los 7.000 metros de altura. Esta cordillera ha influido profundamente en las culturas indígenas, la biodiversidad y la historia de la región. El bosque amazónico, conocido como el pulmón del planeta, es una de las mayores reservas de biodiversidad y uno de los ecosistemas más importantes para la vida en la Tierra. Este vasto bosque tropical produce aproximadamente el 20% del oxígeno que respiramos, gracias a la fotosíntesis de sus miles de millones de árboles y plantas. A través de este proceso, las plantas absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno, contribuyendo a mantener el equilibrio atmosférico. Además, el Amazonas actúa como un enorme sumidero de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático. Sin embargo, la deforestación y la actividad humana amenazan esta función vital, poniendo en riesgo no solo a la región, sino al planeta entero. Proteger el bosque amazónico es esencial para la salud del aire y la supervivencia de muchas especies, incluyendo la nuestra. El desierto de Atacama, ubicado en el norte de Chile, es considerado el lugar más árido del planeta. Algunas zonas de este desierto pueden pasar años e incluso décadas sin recibir una sola gota de lluvia. Esta extrema sequedad se debe a una combinación única de factores climáticos, como la presencia de la corriente fría de Humboldt en el Océano Pacífico, que limita la formación de nubes, y la barrera que forman los Andes para las lluvias provenientes del este. A pesar de estas condiciones casi inhóspitas, el Atacama alberga una sorprendente biodiversidad adaptada a la escasez de agua,
además de ser un lugar privilegiado para la observación astronómica debido a sus cielos despejados y libres de contaminación lumínica. Esta árida extensión es un laboratorio natural que fascina tanto a científicos como a viajeros. Los océanos son verdaderamente los gigantes azules de nuestro planeta, cubriendo aproximadamente el 71% de la superficie terrestre. Esta inmensa extensión de agua no solo da forma a los continentes, sino que también regula el clima global al absorber y distribuir el calor del Sol. Los océanos albergan una increíble diversidad de vida, desde microorganismos hasta las ballenas más grandes, y producen cerca del 50% del oxígeno que respiramos gracias al fitoplancton. Además, son una fuente vital de alimento y recursos para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, enfrentan amenazas como la contaminación, la acidificación y la sobrepesca, que ponen en riesgo este ecosistema esencial. Proteger los océanos es fundamental para mantener el equilibrio y la salud de la Tierra. Aunque la Gran Muralla China es uno de los monumentos más emblemáticos y extensos del mundo, la mayor parte de ella ya no existe en su forma original. Construida a lo largo de varios siglos para proteger a China de invasiones, muchas secciones han sido dañadas o desaparecido debido a la erosión natural, el paso del tiempo y la actividad humana. En algunas áreas, la muralla fue desmantelada para usar sus materiales en construcciones locales, mientras que en otras partes ha sido cubierta por la vegetación o destruida por el desarrollo urbano. Solo ciertos tramos bien conservados, especialmente cerca de Beijing, reciben gran atención turística y esfuerzos de restauración. Así, aunque sigue siendo un símbolo histórico y cultural poderoso, la Gran Muralla que hoy conocemos es solo una fracción de lo que fue en su apogeo. Alaska es un verdadero paraíso de hielo y nieve, albergando más glaciares que cualquier otra región del mundo, incluso más que en el resto del planeta combinado. Se estima que en este vasto estado norteamericano existen alrededor de 100.000 glaciares que cubren aproximadamente el 5% de su superficie total. Estos glaciares no solo forman paisajes espectaculares de montañas y fiordos, sino que también juegan un papel crucial en el equilibrio climático y en el suministro de agua dulce. Sin embargo, muchos de estos gigantes de hielo están retrocediendo rápidamente debido al calentamiento global, lo que preocupa a científicos y comunidades locales. La enorme cantidad de glaciares en Alaska es un recordatorio del poder y la fragilidad de la naturaleza en el extremo norte del continente americano. Aunque Egipto es mundialmente famoso por sus majestuosas pirámides, Sudán en realidad tiene más pirámides que su vecino del norte. La mayoría de estas estructuras se encuentran en la región de Nubia, especialmente en sitios arqueológicos como Mero e Inapata, que fueron centros del antiguo reino de Kush. A diferencia de las pirámides egipcias, que suelen ser grandes y de caras lisas, las pirámides nubias son más pequeñas y tienen un diseño más puntiagudo y empinado. Estas pirámides servían como tumbas para los reyes y reinas cushitas, reflejando una cultura rica y un importante intercambio con Egipto a lo largo de la historia. Aunque menos conocidas, las pirámides de Sudán son un legado fascinante que amplía nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas en África. El lago Baikal, situado en Siberia, Rusia, es el lago más profundo del mundo, alcanzando una impresionante profundidad de 1.642 metros. Esta maravilla natural no solo destaca por su profundidad, sino también por su antigüedad. Tiene más de 25 millones de años, lo que lo convierte en uno de los lagos más antiguos de la Tierra. Además, Baikal contiene aproximadamente el 20% del agua dulce no congelada del planeta, siendo una fuente vital para la biodiversidad y las comunidades locales. Su ecosistema único alberga numerosas especies endémicas, como la foca de Baikal, que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. La pureza y claridad de sus aguas, junto con su importancia ecológica, hacen de este lago un tesoro natural incomparable. Islandia es conocida como la Tierra del Fuego y el Hielo, gracias a su impresionante actividad volcánica y sus glaciares gigantes. En esta isla situada sobre la dorsal mesoatlántica, hay más de 130 volcanes activos e inactivos repartidos por todo su territorio. Esta gran cantidad se debe a la constante separación de las placas tectónicas norteamericana y euroasiática.
que crea un ambiente geológicamente muy dinámico. Los volcanes islandeses han provocado erupciones memorables, como la de Eyjafjallajökull en 2010, que paralizó el tráfico aéreo europeo durante días. Además de su poder destructivo, estos volcanes son fuente de energía geotérmica limpia, que Islandia aprovecha para calefacción y electricidad. Esta convivencia entre fuego y hielo hace que Islandia sea un lugar único en el planeta. La Antártida es mucho más que un continente frío y desolado. Es una verdadera reserva de agua dulce para nuestro planeta. Alrededor del 70% del agua dulce del mundo se encuentra almacenada en forma de hielo en su vasta capa de hielo, que puede tener hasta varios kilómetros de espesor. Esta gigantesca masa congelada contiene una cantidad inmensa de agua que, si se derritiera completamente, elevaría el nivel del mar en decenas de metros, afectando a millones de personas y ecosistemas en todo el mundo. Además, el hielo antártico juega un papel crucial en regular el clima global y reflejar la radiación solar, ayudando a mantener el equilibrio térmico de la Tierra. Proteger este continente helado es esencial para preservar el equilibrio ambiental de nuestro planeta. El cañón del Yarlung-Tsangpo, ubicado en la región del Tíbet en China, es el cañón más profundo del mundo, con una impresionante profundidad máxima de aproximadamente 5.382 metros. Este espectacular desfiladero, excavado por el río Tsangpo, supera en profundidad al famoso Gran Cañón de Estados Unidos y ofrece paisajes vertiginosos y escarpados que desafían la imaginación. Su aislamiento y difícil acceso han mantenido muchas de sus áreas vírgenes, lo que lo convierte en un refugio para una gran biodiversidad y en un lugar sagrado para las comunidades locales. Además, el cañón es un ejemplo impresionante de la fuerza erosiva de la naturaleza y de los procesos geológicos que moldean la Tierra a lo largo de millones de años. La lava es conocida por su avance lento y destructivo, pero en ciertas condiciones puede moverse a una velocidad sorprendente. La lava más rápida jamás registrada alcanzó los 60 km por hora durante una erupción en Hawái, en el volcán Kilauea. Este fenómeno ocurrió cuando la lava tipo Pahoehoe, normalmente fluida y lenta, descendió por una pendiente pronunciada con una temperatura extremadamente alta y baja viscosidad. Aunque este tipo de velocidad es poco común, demuestra que la lava puede volverse peligrosamente veloz en terrenos inclinados y abiertos. A esa velocidad sería imposible huir a pie, lo que resalta la importancia de las alertas tempranas y la vigilancia constante en zonas volcánicas. La naturaleza, incluso en su forma más fluida, puede sorprender con su rapidez. El Monte Everest, la montaña más alta del planeta, no es tan inmóvil como parece. Debido al constante movimiento de las placas tectónicas, específicamente la colisión entre la placa india y la placa euroasiática, el Everest se desplaza aproximadamente 4 centímetros al año hacia el noreste. Este desplazamiento es parte del proceso geológico que dio origen al Himalaya y que continúa moldeando la región hasta el día de hoy. Además de moverse, el Everest también sigue creciendo lentamente en altura por el mismo motivo. Estos movimientos, aunque imperceptibles para nosotros día a día, son fundamentales para entender la dinámica interna de la Tierra. Así, incluso el pico más alto del mundo está en constante cambio, recordándonos que el planeta está siempre en movimiento. Aunque parezca increíble, el río Mississippi, uno de los más largos e icónicos de Estados Unidos, ha llegado a fluir hacia atrás en ciertos momentos excepcionales. Esto ocurre cuando eventos de alta presión, como huracanes o terremotos, provocan un aumento repentino del nivel del agua o una alteración del terreno. Uno de los casos más conocidos fue durante el huracán Katrina en 2005, cuando la enorme presión del viento y el agua empujó al río en dirección opuesta durante varias horas. También existen registros históricos que mencionan un retroceso temporal del Mississippi tras los terremotos de Nuevo Madrid en 1811. Aunque estos eventos son raros y de corta duración, demuestran la fuerza de la naturaleza y cómo incluso los grandes ríos pueden verse alterados por condiciones extremas. La isla de Java, en Indonesia, ostenta el título de la isla más poblada del mundo.
con más de 140 millones de habitantes en una superficie de poco más de 138.000 kilómetros cuadrados, concentra más de la mitad de la población total del país, a pesar de representar solo una pequeña parte de su territorio. Java alberga la capital, Yakarta, una de las ciudades más densamente pobladas del planeta, así como importantes centros económicos, culturales y educativos. Esta densidad poblacional ha generado enormes desafíos en infraestructura, transporte, vivienda y gestión ambiental. Aún así, Java sigue siendo el corazón de Indonesia, no solo por su número de habitantes, sino también por su influencia política e histórica. Su vibrante vida urbana contrasta con paisajes volcánicos, arrozales y selvas que muestran la diversidad de esta isla única. Aunque el monte Everest es la montaña más alta sobre el nivel del mar, no es el punto más alejado del centro de la Tierra. Ese título lo tiene la cumbre del volcán Chimborazo, en Ecuador. Esta curiosidad se debe a que la Tierra no es una esfera perfecta, sino un esferoide achatado. Se ensancha en el ecuador y se aplana en los polos. Como el Chimborazo se encuentra cerca de la línea ecuatorial, su cima se sitúa aproximadamente 2.100 metros más lejos del centro del planeta que la cima del Everest. Aunque su altura es de 6.263 metros sobre el nivel del mar, menor que los 8.848 del Everest, su posición geográfica le da esta ventaja. Es un dato sorprendente que cambia nuestra perspectiva sobre lo que significa realmente estar en la cima del mundo. Antártida, el continente más frío y extremo del planeta, es también el único que no alberga reptiles ni serpientes en su fauna nativa. Las duras condiciones climáticas, con temperaturas que pueden bajar de los -80 grados centígrados y vientos implacables, hacen imposible la supervivencia de estos animales de sangre fría, que dependen del calor externo para regular su temperatura corporal. Mientras que otros continentes cuentan con miles de especies de reptiles adaptadas a diversos entornos, en la Antártida solo sobreviven organismos capaces de resistir el hielo, como pingüinos, focas, algunos insectos resistentes y aves marinas. Esta ausencia convierte a la Antártida en un laboratorio natural único para el estudio de la vida en condiciones extremas y en un lugar donde el frío ha trazado los límites de lo que es biológicamente posible. La cueva más grande del mundo se encuentra en Vietnam y se llama Son Duong. Descubierta en 1991 por un habitante local y explorada completamente recién en 2009, esta caverna colosal es tan grande que podría albergar un rascacielos de 40 pisos o un avión Boeing 747 sin dificultad. Con más de 9 kilómetros de largo, 200 metros de alto y 150 de ancho en ciertas secciones, su tamaño desafía la imaginación. Son Duong cuenta con su propio microclima, ríos subterráneos, formaciones de estalagmitas gigantes y hasta selvas internas, donde la luz natural entra por colapsos en el techo. Esta maravilla natural es parte del Parque Nacional Phong Nha-Ke-Bang, Patrimonio de la Humanidad, y se ha convertido en un destino exclusivo para aventureros. Explorarla es como adentrarse en otro mundo. Soleiman Ali Nashnoush, originario de Libia, ostenta el récord como el jugador de baloncesto más alto registrado oficialmente en la historia, con una estatura impresionante de 2.45 metros. Nacido en 1943, Nashnoush sufría de gigantismo, una condición causada por un exceso de hormona del crecimiento. A pesar de las dificultades que conlleva vivir con una estatura tan extraordinaria, logró formar parte del equipo nacional de baloncesto de Libia y participó en partidos oficiales durante la década de 1960. Más allá del deporte, su altura también le valió un pequeño papel en la película Fellini Satyricon, de Moran A.C.I. Permans. Más allá del deporte, su altura también le valió un pequeño papel en la película Fellini Satyricon, de 1969. Nashnoush es un ejemplo poco común de cómo el deporte puede incluir a personas con características únicas y su historia sigue siendo una de las más curiosas y destacadas en el mundo del baloncesto. El hockey sobre césped es considerado el deporte de equipo más antiguo del mundo, con raíces que se remontan a más de 4.000 años en el antiguo Egipto. Pinturas descubiertas en tumbas egipcias muestran figuras humanas jugando con palos curvos y una pelota, en lo que claramente parece una forma primitiva de hockey.
Variantes similares también existieron en civilizaciones antiguas, como Grecia, Persia y Roma, donde se practicaban juegos con elementos muy parecidos. Aunque el deporte ha evolucionado significativamente desde entonces, su esencia, equipos enfrentándose con palos para mover una pelota hacia un objetivo, ha perdurado a través del tiempo. Hoy en día, el hockey sobre césped es un deporte internacional, presente en los Juegos Olímpicos y practicado por millones de personas. Su historia milenaria lo convierte en un testimonio viviente del espíritu competitivo y recreativo de la humanidad.